Se rieron de nuestro planeta. Al principio, no con crueldad, sino más bien con una risita curiosa. Una diversión inofensiva y desconcertada de especies tan avanzadas que viajaban entre galaxias como los humanos harían un viaje de fin de semana por carretera. La Tierra, para ellos, parecía una canica olvidada rodando por el borde de un sistema solar olvidado. Pequeña, azul, bonita, quizá, con cierta fragilidad, pero definitivamente primitiva. ¿Y las criaturas que vivían allí? No tenían ni idea de lo que eran capaces. La primera vez que se mencionó a los humanos en la Asamblea Intergaláctica no fue en una sesión informativa de seguridad. No fue un análisis estratégico. Fue durante una comedia transmitida en un circuito de noticias del Tano, un segmento titulado Martes de Planetas Diminutos. Un presentador aburrido repasó imágenes de un telescopio de órbita baja que mostraban a los humanos luchando con sus propios patrones climáticos y aún dependiendo de los motores de combustión. El público estalló en carcajadas al ver a los humanos lanzando tubos metálicos al espacio, lento, ruidoso y anticuado para los estándares galácticos. ¡Qué pintoresco!, dijeron. ¡Qué adorablemente testarudos! Aún no habían establecido contacto. No formalmente. La Tierra era considerada un mundo en desarrollo de clase 4. Esa clasificación significaba cero interferencias, ni invasiones, ni siquiera comercio. Que los primates siguieran su curso. Probablemente se autodestruirían antes siquiera de intentar viajar al espacio profundo. Pero algo en los humanos no encajaba con las especies más antiguas. Notaron patrones extraños, señales que no eran solo matemáticas o estáticas, sino emociones, música que inquietaba, historias que transmitían dolor, rabia, triunfo, rebelión. Una especie, los Zeta-Rat, se negaba siquiera a analizar ciertas transmisiones humanas porque les provocaban espasmos en las membranas sensoriales. Un solo discurso de guerra de la historia de la Tierra provocó un shock neurológico en uno de sus diplomáticos. Y aún así, la asamblea reía. Hasta el incidente. No fue la Tierra la que llegó primero a las estrellas. Fue algo más, algo que nos topó por casualidad. Una nave exploradora del dominio Celari, conocida por su rígida jerarquía social y su obsesión por la perfección, atravesó el borde exterior del Sol. Sus sensores detectaron la Tierra, reconocieron tecnología humana y la marcaron como de baja amenaza. Curiosos, enviaron un solo dron. Nunca regresó. Esa debería haber sido la primera señal. Pero enviaron otro. Este logró regresar, con sus bancos de memoria alterados, pero una frase repitiéndose en bucle en un Celari distorsionado. Asterisco nos vieron punto asterisco. Nadie entendía qué significaba eso. ¿Cómo podían seres tan primitivos asterisco ver asterisco un dron camuflado avanzado, y mucho menos interceptarlo? Así que enviaron una nave diplomática completa, con suficiente potencia de fuego para pacificar lunas enteras en caso de que algo saliera mal. No fue un ataque, solo protocolo. Nunca regresó a casa. Se perdió todo contacto con la tripulación. Los únicos datos recuperados fueron un registro visual corrupto, 20 segundos de estática seguidos de una imagen nítida. Un humano, de pie, solo en un campo amplio, sin armadura, sin armas visibles, simplemente de pie, y mirando directamente a la cámara. La expresión de su rostro no reflejaba miedo, no era asombro, era un desafío. Después de eso, la asamblea dejó de reír. Enviaron investigadores, antropólogos, lingüistas. Sus naves se estacionaron justo al otro lado de la cara oculta de la luna, con cuidado de no llamar la atención. Pero incluso desde la distancia, las lecturas eran inquietantes. Los humanos evolucionaron de forma diferente. No solo se adaptaron a la lucha, la aceptaron. El dolor no fue un impedimento, fue una chispa. La pérdida no los quebró, los endureció. A lo largo de la historia, los humanos se habían enfrentado a la extinción, al caos, a la traición. Y, sin embargo, de alguna manera, no solo sobrevivieron, mejoraron, convirtieron el desastre en invención, convirtieron el duelo en música, convirtieron la rabia en revolución. Un analista del Acuerdo de Varren filtró un informe clasificado. Decía, si los humanos alguna vez llegan al espacio, no pedirán permiso, no pedirán ayuda, no pedirán paz. Vendrán con fuego en la mirada y un propósito innato, y nadie podrá detenerlos. La filtración se descartó como alarmista, pero se enviaron órdenes discretas para comenzar a planificar la contención a largo plazo. La Tierra sería observada,
estudiada y, si fuera necesario, controlada. Entonces llegó la transmisión. No desde la Tierra, desde uno de los satélites de investigación del largo alcance de la Asamblea. De alguna manera, los humanos se habían conectado, no con tecnología superior, sino con persistencia, intuición y algo que los extraterrestres aún no podían explicar. El mensaje era simple. Una voz, humana, tranquila, pero no fría. Sabemos que nos están observando. Nadie sabía cómo responder. Y cuando finalmente lo intentaron, cuando la Asamblea preparó una presentación cortés y diplomática, todos los satélites de comunicación alrededor de la Tierra se apagaron. Interferencia. Un campo de apagón del tamaño de un sistema solar, alimentado por tecnología desconocida. Cundió el pánico. Se movilizaron flotas. Se emitieron advertencias. Sin embargo, no hubo respuesta de la Tierra. Fue entonces cuando los humanos finalmente abandonaron el planeta. Sin desfile, sin anuncio, un repentino y cegador estallido proveniente del otro lado de la Luna. Una nave humana, del tamaño de un carguero, de diseño tosco, pero se movía como nunca antes. Surcaba el espacio como si hubiera nacido allí. Y cuando el primer explorador alienígena se acercó a investigar, la nave no disparó. Transmitió un mensaje. No de guerra, no de paz, sino de una historia. Un breve vistazo a lo que significaba ser humano. Una grabación de fuego y hambruna, esperanza y desamor. Imágenes de trincheras y protestas. De niños y cráteres. De poetas. De tiranos. De inventos construidos desde la desesperación. De risas ante una muerte segura. De sacrificios tan profundos que reescribieron linajes. Los alienígenas quedaron atónitos. Y entonces la transmisión terminó con una línea en simple común galáctico. Deberías haber escuchado. Ahora, la Asamblea no se ríe. Se está preparando. Construyendo muros en las estrellas. Fortificando lunas. Debatiendo ataques preventivos. Pero es demasiado tarde. Porque los humanos ya han empezado a moverse. No para conquistar. Para explorar, para comprender, para conectar, pero también para defender. Porque tras siglos de ser ignorados, subestimados y burlados, la humanidad sabe algo que los demás desconocen. Ser subestimados es la mayor ventaja del universo. Y no están enojados. Están listos. Pero lo que ninguna de las especies alienígenas comprendió, ni siquiera las más inteligentes, fue que los humanos no solo luchan con armas, luchan con ideas. Con persistencia, con una voluntad pura y aterradora. Y eso es algo que no se puede medir con un escáner. Porque en lo profundo de cada corazón humano hay una tormenta, un recuerdo, una lección forjada en la lucha. Y está a punto de desatarse. Lo que vieron en la Tierra fue solo la superficie. Lo que viene, lo cambiará todo. Y mientras la Asamblea se esfuerza por comprender que han despertado, una pregunta ahora acecha cada reunión, cada transmisión, cada sueño. Si así eran los humanos en un asterisco planeta, ¿qué pasará cuando estén asterisco en todas partes asterisco? El primer contacto ni siquiera ha comenzado, y la galaxia ya tiembla. No esperaban que la humanidad fuera una amenaza porque nadie había visto jamás a los humanos actuar más allá de su propio mundo. La mayoría de las especies avanzadas habían estudiado la Tierra desde lejos y la habían catalogado como una curiosa anomalía, hostil consigo misma, impredecible y emocionalmente inestable. Pero lo que no entendían era que esas mismas cualidades eran las que hacían a los humanos tan peligrosos. La primera nave humana que partió de la Luna no se dirigió al centro de operaciones de la Asamblea ni a ninguna estación espacial conocida. Se desvaneció en el espacio profundo, sin rumbo, ignorando todos los intentos de contacto. Fue silenciosa, deliberada, y no portaba banderas ni símbolos reconocibles. Lo que más desconcertó a los observadores fue el diseño de la nave. No era elegante como los cruceros Elari, ni relucía como las naves fractales Barren. Parecía construido por necesidad, no por elegancia, metal en bruto, sistemas reutilizados, incluso marcas de quemaduras en el casco exterior. Pero se movía con precisión. Se movía como si sus ocupantes supieran exactamente a dónde iban. En la Tierra, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Todas las comunicaciones satelitales globales quedaron repentinamente cifradas, indescifrables para los analistas alienígenas. Las principales ciudades de la Tierra no mostraban señales de pánico, agitación ni celebración. Solo un progreso tranquilo y calculado. Los observadores alienígenas no podían comprenderlo,
No había una transmisión central, ningún anuncio para unificar a la especie. Sin embargo, la humanidad actuaba como si ahora todos comprendieran algo, como si una señal se hubiera transmitido entre ellos sin palabras, como si estuvieran esperando. La Asamblea se preocupó aún más y autorizó discretamente el envío de observadores encubiertos a la superficie de la Tierra. Pequeños equipos de extracción, lo suficientemente avanzados como para entrar y salir sin ser detectados, comenzaron a monitorear instalaciones humanas, incrustándose cerca de bases militares, centros de investigación y sedes gubernamentales. Pero no eran tan invisibles como creían. Un agente celar asignado para infiltrarse en una ciudad costera desapareció en 48 horas. Su última transmisión fue incoherente, susurros de pánico sobre una mujer que me miró fijamente a través del disfraz. Dijo que sus ojos brillaban como fuego. Luego, silencio. Otro equipo, esta vez del colectivo THYR, logró adentrarse en una instalación científica enterrada en una cordillera. Registraron datos sin sentido, maquinaria impulsada por una energía inexplicable, reactores estabilizados por la fuerza de voluntad en lugar de por combustible, y lecturas biológicas que mostraban a humanos manipulando sus sistemas nerviosos a voluntad. Los THYR lo llamaron imposible. Los humanos lo llamaban progreso. Aún así, no llegaba ninguna comunicación directa desde la Tierra, ninguna respuesta a las llamadas alienígenas, ninguna rendición, ninguna amenaza. Entonces, sin previo aviso, otra nave humana abandonó el sistema solar. Esta era más grande, y no se escondió. Se movía con las luces encendidas. Pasó justo por un pasillo de patrulla de la Asamblea, transmitiendo música clásica en todas las frecuencias. La melodía no era agresiva, sino evocadora. Un suave ritmo de piano con el acompañamiento de trompetas distantes. Pero tenía peso, emoción, y paralizaba a toda la tripulación que la escuchaba. Algunos empezaron a especular que no se trataba solo de la tecnología que habían desarrollado los humanos. Eran sus mentes, la forma en que usaban las emociones como un arma, como una señal. En la mayoría de las especies galácticas, las emociones eran algo que había que reprimir, algo que enturbiaba la lógica y amenazaba el control. Pero en los humanos, las asterisco amplificaba asterisco. De vuelta en la sede de la Asamblea, los debates se intensificaban tras muros sellados. Algunos argumentaban que la Tierra debería estar en cuarentena permanente. Otros advirtieron que ya era demasiado tarde. Algunas facciones radicales incluso sugirieron una eliminación total. Lanzaron ataque preventivo antes de que los humanos ganaran terreno. Pero nadie quería dar el primer paso, porque en el fondo, todos temían lo mismo. ¿Y si los humanos ya lo estaban esperando? Mientras tanto, la segunda nave llegó al límite de un sistema muerto, orbitando un planeta que una vez estuvo vivo y que había sido devastado por la guerra siglos atrás. Un puesto avanzado Barren rastreó la nave y envió un explorador para que se acercara. El explorador no regresó, pero la señal que envió antes de desaparecer mostró algo inquietante. Los humanos no estaban minando ni cosechando. Estaban asterisco escuchando asterisco. Docenas de ellos, de pie fuera de su nave con trajes de vacío, escudriñando las ruinas silenciosas como si buscaran algo enterrado hace mucho tiempo. Ni recursos, ni reliquias, recuerdos. Cuando la señal se cortó, la Asamblea emitió una alerta de nivel 3. Esa clasificación no se había usado en más de 2000 años, desde la última Gran Guerra Galáctica. Aún así, la Tierra permaneció en silencio. Y entonces, algo cambió. Se detectó un pico repentino en las emisiones de neutrinos cerca del límite del espacio conocido. Una puerta oculta, antigua, probablemente construida por humanos, se abrió durante menos de 30 segundos. Siguió un mensaje, no una transmisión, sino una ráfaga codificada. Traducido, decía, no somos enemigo, pero recordamos quién rió. El mensaje no era amenazante, pero no tenía por qué serlo. Se extendió como un reguero de pólvora. Todos los diplomáticos, todos los soldados, todos los analistas sabían ahora lo que la humanidad había estado haciendo en secreto, preparándose, no solo para el contacto, sino para la asterisco resistencia asterisco, porque los humanos habían descubierto algo que las antiguas especies habían olvidado en su búsqueda de comodidad y control. Los humanos recordaban lo que era luchar desde la nada, ser ignorados, burlados, aplastados bajo el peso de gigantes y aún así alzarse. Recordaban la guerra, el hambre, el frío aguijón de ser subestimados.
No olvidaban de dónde venían. Lo llevaban consigo como un arma. Un capitán de flota del dominio Kelari, conocido por su precisión y calma bajo presión, presentó un informe final antes de renunciar a su mando. Decía: «He visto mil batallas. Me he enfrentado a especies que doblan la gravedad y dominan las estrellas. Pero nunca les he temido, no como temo a los humanos. No por su potencia de fuego, sino porque todavía creen que tienen algo que demostrar. Ahora, circulan rumores en los oscuros pasillos de la política galáctica, rumores de una tercera nave, más grande que las dos primeras, que se está construyendo la sombra de Júpiter. No hay rastro de calor, no hay señales de construcción, solo apagones repentinos en cada sensor que intenta mirar en esa dirección. Algunos dicen que no es una nave en absoluto, sino un mensaje, un monumento o una advertencia. Aún así, la asamblea no se decide. ¿Deberían extender la mano y ofrecer la paz? ¿Deberían prepararse para la guerra? ¿O deberían no hacer nada y esperar a que la humanidad se extinga? Pero ninguno de ellos se da cuenta. No se trata de venganza. Se trata de identidad. La humanidad no viene a destruir. Vienen a demostrar quiénes son. Y al hacerlo, sacudirán la galaxia hasta sus huesos. Porque los humanos no intentan impresionar a nadie. Simplemente están siendo asterisco ellos mismos asterisco. Y eso es lo que más aterroriza a todos. La galaxia aún observa, pero ahora observa conteniendo la respiración, temeroso de parpadear, porque el silencio de la Tierra no es ignorancia, es intención. La pregunta ahora no es si los humanos cambiarán las estrellas. La pregunta es qué pasará cuando finalmente hablen. Algo había cambiado, no solo en el aire, no solo en la Tierra, sino en la esencia misma de cómo la galaxia se veía a sí misma. La presencia de la humanidad en el espacio profundo ya no era cuestión de cuándo, estaba sucediendo ahora, silenciosamente, deliberadamente, no como una invasión, sino como una corriente bajo aguas tranquilas. Y todas las especies con un dedo en el pulso de poder galáctico podían sentirlo. La división de inteligencia de la Asamblea no podía seguir el ritmo. Cada vez que descifraban una de las nuevas transmisiones de la Tierra, 3 más ya habían rebotado en satélites negros colocados donde ninguna tecnología humana debería haber estado. Los exploradores de la Asamblea seguían encontrando pequeñas estaciones repetidoras flotando en sectores olvidados, ensambladas con metales nativos solo de la Tierra y que transmitían señales codificadas que ninguno de sus mejores lingüistas podía interpretar por completo. No se trataba de simples frecuencias humanas. Eran nuevas evolucionando, cambiando en tiempo real. Algunos decían que la Tierra ya no transmitía, sino que asterisco escuchaba asterisco. Y lo que lo empeoraba, lo que ponía a todos tan tensos que apenas podían dormir, era que la Tierra seguía sin decir ni una palabra, ninguna exigencia, ninguna respuesta. Solo ese único mensaje. Asterisco recordamos quién rió punto asterisco. La tercera nave finalmente se movió. La que se escondía a la sombra de Júpiter no era un mito, era real. Y cuando se elevó, sin un solo sonido, sin estelas de propulsión, sin emitir ninguna señal de energía legible, los sensores de todos los satélites espía en órbita fallaron simultáneamente. Las pantallas se oscurecieron, las luces se atenuaron. Incluso las naves alienígenas en sistemas cercanos experimentaron breves picos de pérdida de energía, deriva de navegación o reinicios completos del sistema. Entonces llegó el pulso. No era un arma, no destruyó nada, pero envió una onda a través del subespacio, interrumpiendo las comunicaciones en 6 rutas comerciales principales. Las reuniones de la Asamblea se suspendieron. Se decretaron cierres de seguridad. Y aún así, la Tierra no dijo nada. La tercera nave no se dirigió a ningún territorio conocido. Simplemente desapareció de nuevo, deslizándose hacia el espacio oscuro, como si conociera los lugares exactos que nadie se atrevía a mirar. El pánico comenzó a filtrarse en las conversaciones de la Asamblea, generalmente llenas de protocolo y compostura. Ahora, los diplomáticos discutían en voz alta. Los comandantes militares exigían acción. El silencio era demasiado fuerte. La tensión, insoportable. Y en medio de todo, los humanos simplemente seguían adelante. Aparecieron en lugares que nadie creía que pudieran alcanzar. Una colonia de investigación profunda en el límite del cúmulo Barak recibió la visita de una nave humana solitaria. No atracó, no envió ningún mensaje. Simplemente permaneció allí flotando durante 8 minutos. Luego dio la vuelta y se fue.
Los científicos a bordo no reportaron ninguna intrusión, ninguna violencia, pero todos los miembros de la estación presentaron informes idénticos posteriormente diciendo lo mismo. Nos miraron como si ya supieran lo que íbamos a hacer. Las civilizaciones alienígenas conocidas por su dominio comenzaron a susurrar sobre contención. Se activaron redes de defensa preventiva. Se armaron naves. Se reescribieron tratados discretamente. Pero nadie quería ser el primero en atacar. Porque ahora, nadie sabía de qué eran realmente capaces los humanos. La asamblea dio un último paso. Una delegación. Embajadores cuidadosamente seleccionados de 5 especies respetadas, cada uno con fluidez en docenas de dialectos galácticos, cada uno entrenado para evitar el conflicto a toda costa. Fueron enviados a la Tierra en una nave desarmada, pintada de blanco, transmitiendo señales pacíficas durante todo el trayecto. La nave nunca alcanzó la órbita. No explotó. No fue derribada. Simplemente se detuvo, justo sobre el planeta, congelado en el espacio, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Todos los sistemas internos seguían funcionando. El soporte vital seguía activado, pero ningún instrumento respondía. La tripulación no podía moverse, no podía hablar, ni siquiera parpadear. Tras 13 minutos, todo volvió a la normalidad. La nave estaba libre de nuevo. Las comunicaciones se restablecieron. La tripulación salió ilesa. Pero los 5 embajadores se negaron a hablar sobre lo que vieron. Fueron evacuados de inmediato, retirados sin rechistar. Uno de ellos lloró en silencio durante cada aparición pública posterior. Otro dejó de hablar por completo. La única pista provenía de los registros personales del capitán, filtrados semanas después. Una frase destacaba: vimos su historia. Toda, no solo lo que construyeron. Lo que asterisco soportaron asterisco. Lo que asterisco eligieron asterisco. Y no estábamos preparados. Después de eso, se cruzó la línea. La asamblea convocó una cumbre de emergencia. Se redobló la seguridad. El mando de la flota se reunió cerca de los sistemas centrales. Algunos clamaban por diplomacia. Otros susurraban sobre la extinción. Nadie se ponía de acuerdo. Pero en algún lugar, en lo profundo de las zonas desconocidas más allá de los sectores mapeados, algo más estaba sucediendo. Llegaban informes de naves mineras sobre señales fantasma, breves pulsos que se remontaban a un código humano. Una luna olvidada, una vez utilizada como campo de pruebas de armas por los Kelari, se iluminó repentinamente con una llamarada demasiado precisa para ser natural. Una nave de guerra abandonada de un conflicto de hace 10.000 años, que se creía perdida por la entropía, fue encontrada reparada, sin tripulación. Solo sistemas reactivados que funcionaban con una extraña combinación de ingeniería humana y alienígena. Alguien, o algo, estaba recogiendo piezas, como si se estuviera preparando, para no atacar, para revelar. Entonces llegó la señal final. Un mensaje transmitido en todas las frecuencias. No fuerte, no urgente, simplemente ahí, como un susurro en una cueva. Traducido a todos los idiomas conocidos de la galaxia, simplemente decía: estamos casi listos. Nadie sabía qué significaba. ¿Un arma? ¿Una declaración? ¿Un comienzo? La transmisión terminó antes de que nadie pudiera rastrearla. Ahora la galaxia espera, en vilo. Observan las estrellas. Monitorean los movimientos humanos. Intentan adivinar el siguiente paso. Pero en el fondo, cada líder, cada soldado, cada ciudadano, desde los mundos del núcleo hasta los cinturones exteriores, siente lo mismo arrastrándose hasta los huesos. Miedo. No porque los humanos vengan con destrucción, sino porque podrían venir con algo peor. Verdad, prueba de en que se han convertido. De lo que han aprendido asterisco. De lo que están dispuestos a hacer, no por ira, sino por memoria, por lealtad a quienes son y a lo que sobrevivieron. Y la última y aterradora pregunta aún se cierne sobre cada sistema estelar, susurrada en salas de reuniones y salas de guerra por igual. ¿Y si esto es solo el principio? La galaxia contuvo la respiración, paralizada por la creciente sombra del silencio humano. Pero incluso mientras los líderes se apresuraban, incluso mientras las flotas rondaban el pánico y las viejas alianzas se desmoronaban ante la incertidumbre, algo más estaba sucediendo, algo que nadie había predicho. Una señal surgió del espacio profundo, no de la Tierra, ni de las naves humanas que flotaban como fantasmas por los sectores, sino del núcleo de un sistema estelar muerto, uno que había sido destruido en un conflicto hacía más de 10.000 años.
El sistema no tenía valor, no tenía recursos, no tenía tráfico. Pero de repente, una puerta inactiva se activó, una que no había funcionado en milenios. Se iluminó con una luz azul y la gravedad se onduló a su alrededor como un aliento. Lo que llegó no era un arma, era una estación. Pequeño, negro, hexagonal y rebosante de tecnología humana, pero claramente construido con materiales alienígenas. No debería haber existido. Múltiples especies reconocieron componentes de su propia historia. Aleaciones metálicas extintas hacía siglos, diseños estructurales perdidos en guerras o enterrados bajo tratados olvidados. Era un híbrido, y la señal que transmitía estaba cifrada en más de 70 idiomas, la mayoría antiguos. Idiomas que no se hablaban desde mucho antes de que la Tierra lanzara su primer satélite. La traducción llegó lentamente, pieza por pieza, pero cuando finalmente entendieron el significado, todas las razas de la Asamblea se quedaron paralizadas. El mensaje decía, asterisco hemos estado observando más tiempo del que creen punto asterisco. Ese fue el primer giro inesperado que nadie previó. La idea de que los humanos habían accedido de alguna manera no solo a los sistemas actuales, sino también al asterisco antigua memoria galáctica asterisco. Archivos perdidos incluso para las civilizaciones más avanzadas. Las culturas habían surgido y caído, y aún así, esta estructura construida por humanos había acumulado conocimiento. No era solo tecnología lo que los humanos dominaban. Era asterisco, historia asterisco. Historia olvidada, enterrada, incluso prohibida. Y no lo estaban aprendiendo para destruir. Lo estaban aprendiendo para asterisco comprender asterisco. Pero entonces llegó la segunda ola. Una verdad más profunda. La señal continuó transmitiendo. Mostraba imágenes, no de la Tierra, de mundos alienígenas. Imágenes de negociaciones fallidas. Guerras secretas, atrocidades antiguas ocultas al público, pruebas en video de toda la galaxia que mostraban lo que la Asamblea había ocultado durante siglos, extinciones masivas disfrazadas de desastres naturales, colapsos comerciales manipulados para mantener el poder centralizado, supresión de especies emergentes mediante sabotaje económico. Y luego, algo peor. El último conjunto de transmisiones era de la Tierra, siglos atrás, antes de contacto oficial. Antes incluso de que la Asamblea reconociera a la humanidad como vida inteligente. Las imágenes mostraban sondas camufladas, experimentos no autorizados, abducciones. Y entonces, un viejo documento, una directiva, etiquetada en el idioma Varren como asterisco proyecto atardecer asterisco. Un plan, creado generaciones atrás, que esbozaba una contingencia. Si los humanos se volvían demasiado avanzados, demasiado conscientes, demasiado unidos, serían borrados, silenciosamente, estratégicamente, eliminados de la relevancia galáctica antes de que pudieran representar una amenaza. El plan nunca se ejecutó, porque la Asamblea nunca creyó que asterisco lo necesitarían asterisco. Ese fue el segundo giro. No era solo que la humanidad se hubiera fortalecido, sino que habían sido un objetivo incluso antes de tener la oportunidad de hablar. La Tierra había sido marcada, no por casualidad, no por miedo, por elección. Ahora la galaxia lo entendía. El silencio de la humanidad nunca se había debido a la arrogancia ni a misterio. Se había debido a la confianza. Confianza rota. Sabían, lo habían sabido durante décadas. Y en lugar de tomar represalias, en lugar de difundir rabia, amenazas o llamamientos a la guerra, esperaron, construyeron, reunieron todo, no por venganza, sino por la verdad. Y ahora la mostraban, abiertamente, implacablemente. La estación no solo transmitía a los líderes, sino al asterisco público asterisco, a lo largo de toda la galaxia. Miles de millones de ciudadanos, desde las colonias mineras más pequeñas hasta las ciudades comerciales más ricas, presenciaban cómo se desvelaba la verdad. No estaban presenciando una invasión humana. Estaban presenciando una asterisco revelación asterisco humana. Y lo peor, la gente lo creyó. En planetas que una vez se burlaron de la Tierra, comenzaron las protestas. Los civiles exigían respuestas. ¿Qué más han ocultado?, preguntaban. ¿Qué más desconocemos? La Asamblea intentó silenciar la señal, pero cada vez que lo hacían, volvía a aparecer. En otro lugar, en otro sistema, desde otra estación, una red creciente de origen desconocido, que utilizaba frecuencias de comunicación que ni siquiera los científicos más destacados podían bloquear.
Y entonces apareció una dentro del espacio de la asamblea, justo sobre su capital central, solo por 2 minutos, pero lo suficiente para ser vista. Una enorme proyección holográfica, más brillante que sus propios soles, titilaba sobre la torre central. No era un arma, no era un líder humano, no era una declaración de guerra. Un rostro, un humano, sin armadura, sin símbolos, solo ojos mirando fijamente las estrellas, tranquilos y claros. Y luego una sola frase, repetida en todos los idiomas conocidos. No estamos aquí para conquistar. Pero asterisco, no olvidamos asterisco. Eso fue todo. Y la estación desapareció. La galaxia había llegado a un nuevo punto de quiebre. Todo el poder, todas las naves de guerra, todas las especies avanzadas y sus mentiras estratificadas, nada de eso importaba ya. Porque ahora la gente escuchaba, no a sus gobiernos, a los humanos. Y por primera vez en la historia registrada, los imperios más antiguos de la galaxia comenzaron a fracturarse desde dentro, no por la violencia, sino por la verdad. La pregunta ahora no era cómo detener a la humanidad. La pregunta era cuánto más habían. ¿Y qué estaban a punto de hacer con ello? La galaxia no podía apartar la mirada. Las protestas se convirtieron en disturbios en una docena de mundos centrales. Susurros de verdad resquebrajaron las superficies pulidas de antiguos imperios. Viejas alianzas se fracturaron bajo el peso de la historia oculta, y la confianza del público en la asamblea se derrumbó más rápido que cualquier nave de guerra. Todo se estaba desmoronando, no por un arma, ni por una batalla, sino por lo que los humanos habían expuesto. La asamblea convocó a una unificación de emergencia. Todos los líderes, todas las facciones, convocados a un solo lugar. El nexo central, una estación espacial del tamaño de una luna, construida como símbolo de paz tras la última gran guerra galáctica. Ahora, era una última esperanza, un último intento por recuperar el control, por afrontar lo que se avecinaba. Se redobló la seguridad, se activaron las redes de defensa orbitales, se estacionaron naves en todos los sistemas circundantes. Esperaban una confrontación, esperaban un ultimátum. Lo que recibieron fue silencio. Y entonces, sin ninguna señal, la nave humana más grande hasta la fecha apareció en órbita. No se desactivó, no aterrizó, flotó, enorme, silenciosa, observando. Dentro del nexo central, la tensión dividía a la gente. Los delegados se acusaban mutuamente. Algunos exigían que se negara la verdad. Otros pedían la rendición. Algunos ya contactaban con naves humanas en secreto, pidiendo una negociación. Pero ninguno estaba preparado para lo que sucedió a continuación. La nave humana transmitió una solicitud, una reunión, sin armas, un representante. La asamblea discutió durante horas, pero al final llegaron a un acuerdo. Se preparó una única plataforma en la Gran Cámara, bajo la atenta mirada de 2000 líderes y oficiales militares. La sala estaba en silencio. Todos esperaban. Nadie respiraba. Entonces se abrieron las puertas, y entró un humano, sin armadura, sin guardias, ni siquiera portaba un dispositivo. Solo una persona, mayor, curtido, tranquilo. Sus pasos resonaron en el silencio, y al llegar al centro de la cámara, levantaron la vista, no a los delegados, ni a las cámaras, sino al techo de la gran cúpula, donde se proyectaban las estrellas. No estoy aquí para pedir perdón, dijo el humano con voz firme. No estoy aquí para disculparme por cómo aprendimos, ni por cómo aguantamos. Estoy aquí para recordarles, lo que nos hicieron no nos detuvo, nos moldó. Las palabras golpearon con más fuerza que cualquier arma. Se burlaron de nosotros, nos manipularon, nos estudiaron, nos descartaron, pero nunca pedimos su ayuda. Y ahora no la necesitamos. Un murmullo se extendió por la cámara. Pero no estamos aquí para vengarnos, continuaron. No estamos aquí para gobernar. Estamos aquí porque la verdad importa. Y la verdad es que temieron en lo que podríamos convertirnos. Temieron nuestro caos, nuestro desafío, nuestro fuego. Pero la verdad es que nunca quisimos su trono. Hicieron una pausa. Queríamos pertenecer. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces, lentamente, una de las líderes de la asamblea se puso de pie. Había formado parte del consejo durante más de 5 siglos. Temida, respetada. Miró a la humana y dijo, ¿y ahora? La humana le devolvió la mirada. Ahora hemos construido nuestro propio asiento. La cámara estalló.
Algunos gritaron en protesta, otros lloraron abiertamente, pero el mensaje era claro. La humanidad no quería poder, quería su lugar, y lo habían tomado, sin violencia, sin conquista, simplemente sobreviviendo, aprendiendo, recordando. Debería haber terminado ahí, pero no fue así. Cuando el humano se giró para irse, un pequeño dispositivo se activó en su muñeca. Un suave timbre. Ninguna alarma. Bajaron la mirada. Su expresión cambió. Entonces, por primera vez desde que comenzó el silencio, un miedo real cruzó su rostro. ¿Qué es?, preguntó un delegado. El humano dudó, y entonces dijo algo inesperado. Esa señal que hemos estado rastreando, la que creíamos nuestra. Todos se acercaron. No es humano. Una oleada de confusión se extendió por la sala. ¿Qué quieres decir?, preguntó alguien. El humano levantó la vista lentamente. Es más antiguo, más profundo. Nos ha estado observando. Nos ha estado observando a todos. No solo a la Tierra, no solo a sus mundos, los mensajes, la tecnología enterrada, incluso los archivos que encontramos. No solo se perdieron, fueron plantados. Silencio. ¿Qué dices? El humano respiró hondo. Pensábamos que se trataba del resurgimiento de la humanidad, de la justicia. Pero alguien más ha estado guiando todo esto, esperando el momento oportuno. Y ahora se detuvieron. Una nueva señal comenzó a transmitirse. No de la Tierra, no de la nave humana, desde mucho más allá de los confines del espacio conocido. Una voz, no humana, de ninguna especie conocida, pronunció una sola palabra. Asterisco comienza. Asterisco. Y así, todos los sistemas del Nexus se apagaron. Las luces parpadearon. Las naves afuera se apagaron. Y en las estrellas, miles de nuevas señales se iluminaron. Máquinas antiguas despertando en perfecta sincronización. La asamblea gritó. El humano no. Simplemente cerraron los ojos. Porque lo que fuera que se avecinaba, nunca formó parte de su plan. Nadie en la cámara se movió. Al principio no. Las luces se atenuaron, luego parpadearon y finalmente se apagaron por completo. Un momento después, se activaron los refuerzos de emergencia, pero incluso ellos lucharon contra una extraña interferencia pulsante. Las estrellas proyectadas en la cúpula de la cámara se convirtieron en una neblina estática, con símbolos confusos que se filtraban en las proyecciones. Los delegados se quedaron paralizados en sus asientos, sin saber si huir o escuchar. Afuera, en órbita, todas las naves de la flota de seguridad de la Asamblea comenzaron a perder energía, un sistema a la vez. Primero, las armas. Luego, los escudos. Luego, incluso la propulsión básica. Los pilotos gritaban por los comunicadores. Los ingenieros se apresuraban a recuperar el control. Nadie podía explicarlo. Eran naves de guerra que habían cruzado galaxias, sobrevivido a los bordes de agujeros negros y resistido armadas. Pero ahora flotaban como hojas en un viento silencioso. El representante humano permaneció inmóvil, con el rostro iluminado por el resplandor moribundo de las luces de emergencia del Nexus. No somos nosotros, repitió, esta vez más alto. No hicimos esto, pero alguien sabía que llegaríamos tan lejos, que descubriríamos la verdad, que los alcanzaríamos. La asamblea discutió durante horas, pero al final llegaron a un acuerdo. Se preparó una única plataforma en la Gran Cámara, bajo la atenta mirada de 2000 líderes y oficiales militares. La sala estaba en silencio. Todos esperaban. Nadie respiraba. Entonces se abrieron las puertas, y entró un humano, sin armadura, sin guardias, ni siquiera portaba un dispositivo. Solo una persona, mayor, curtido, tranquilo. Sus pasos resonaron en el silencio, y al llegar al centro de la cámara, levantaron la vista, no a los delegados, ni a las cámaras, sino al techo de la gran cúpula, donde se proyectaban las estrellas. No estoy aquí para pedir perdón, dijo el humano con voz firme. No estoy aquí para disculparme por cómo aprendimos, ni por cómo aguantamos. Estoy aquí para recordarles, lo que nos hicieron no nos detuvo, nos moldó. Las palabras golpearon con más fuerza que cualquier arma. Se burlaron de nosotros, nos manipularon, nos estudiaron, nos descartaron, pero nunca pedimos su ayuda, y ahora no la necesitamos. Un murmullo se extendió por la cámara. Pero no estamos aquí para vengarnos, continuaron. No estamos aquí para gobernar. Estamos aquí porque la verdad importa.
Y la verdad es que temieron en lo que podríamos convertirnos. Temieron nuestro caos, nuestro desafío, nuestro fuego, pero la verdad es que nunca quisimos su trono. Hicieron una pausa. Queríamos pertenecer. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces, lentamente, una de las líderes de la asamblea se puso de pie. Había formado parte del consejo durante más de 5 siglos. Temida, respetada, miró a la humana y dijo, ¿y ahora? La humana le devolvió la mirada. Ahora hemos construido nuestro propio asiento. La cámara estalló. Algunos gritaron en protesta. Otros lloraron abiertamente. Pero el mensaje era claro. La humanidad no quería poder. Quería su lugar. Y lo habían tomado, sin violencia, sin conquista, simplemente sobreviviendo, aprendiendo, recordando. Debería haber terminado ahí. Pero no fue así. Cuando el humano se giró para irse, un pequeño dispositivo se activó en su muñeca. Un suave timbre. Ninguna alarma. Bajaron la mirada. Su expresión cambió. Entonces, por primera vez desde que comenzó el silencio, un miedo real cruzó su rostro. ¿Qué es? Preguntó un delegado. El humano dudó, y entonces dijo algo inesperado. Esa señal que hemos estado rastreando, la que creíamos nuestra. Todos se acercaron. No es humano. Una oleada de confusión se extendió por la sala. ¿Qué quieres decir? Preguntó alguien. El humano levantó la vista lentamente. Es más antiguo, más profundo. Nos ha estado observando. Nos ha estado observando a todos. No solo a la Tierra, no solo a sus mundos. Los mensajes, la tecnología enterrada, incluso los archivos que encontramos. No solo se perdieron, fueron plantados. Silencio. ¿Qué dices? El humano respiró hondo. Pensábamos que se trataba del resurgimiento de la humanidad, de la justicia. Pero alguien más ha estado guiando todo esto, esperando el momento oportuno. Y ahora se detuvieron. Una nueva señal comenzó a transmitirse. No de la Tierra, no de la nave humana, desde mucho más allá de los confines del espacio conocido. Una voz, no humana, de ninguna especie conocida, pronunció una sola palabra. Asterisco comienza. Asterisco. Y así, todos los sistemas del Nexus apagaron. Las luces parpadearon. Las naves afuera se apagaron. Y en las estrellas, miles de nuevas señales se iluminaron, máquinas antiguas despertando en perfecta sincronización. La asamblea gritó. El humano no. Simplemente cerraron los ojos, porque lo que fuera que se avecinaba nunca formó parte de su plan. Nadie en la cámara se movió. Al principio no. Las luces se atenuaron, luego parpadearon y finalmente se apagaron por completo. Un momento después, se activaron los refuerzos de emergencia, pero incluso ellos lucharon contra una extraña interferencia pulsante. Las estrellas proyectadas en la cúpula de la cámara se convirtieron en una neblina estática, con símbolos confusos que se filtraban en las proyecciones. Los delegados se quedaron paralizados en sus asientos, sin saber si huir o escuchar. Afuera, en órbita, todas las naves de la flota de seguridad de la Asamblea comenzaron a perder energía, un sistema a la vez. Primero, las armas, luego, los escudos. Luego, incluso la propulsión básica. Los pilotos gritaban por los comunicadores. Los ingenieros se apresuraban a recuperar el control. Nadie podía explicarlo. Eran naves de guerra que habían cruzado galaxias, sobrevivido a los bordes de agujeros negros y resistido armadas. Pero ahora flotaban como hojas en un viento silencioso. El representante humano permaneció inmóvil, con el rostro iluminado por el resplandor moribundo de las luces de emergencia del Nexus. No somos nosotros, repitió, esta vez más alto. No hicimos esto, pero alguien sabía que llegaríamos tan lejos, que descubriríamos la verdad, que los alcanzaríamos. La asamblea discutió durante horas, pero al final llegaron a un acuerdo. Se preparó una única plataforma en la Gran Cámara, bajo la atenta mirada de 2000 líderes y oficiales militares. La sala estaba en silencio. Todos esperaban. Nadie respiraba. Entonces se abrieron las puertas, y entró un humano, sin armadura, sin guardias, ni siquiera portaba un dispositivo. Solo una persona, mayor, curtido, tranquilo. Sus pasos resonaron en el silencio, y al llegar al centro de la cámara, levantaron la vista, no a los delegados, ni a las cámaras, sino al techo de la gran cúpula, donde se proyectaban las estrellas. No estoy aquí para pedir perdón.
dijo el humano con voz firme. No estoy aquí para disculparme por cómo aprendimos, ni por cómo aguantamos. Estoy aquí para recordarles, lo que nos hicieron no nos detuvo, nos moldeó. Las palabras golpearon con más fuerza que cualquier arma. Se burlaron de nosotros, nos manipularon, nos estudiaron, nos descartaron, pero nunca pedimos su ayuda. Y ahora no la necesitamos. Un murmullo se extendió por la cámara. Pero no estamos aquí para vengarnos, continuaron. No estamos aquí para gobernar. Estamos aquí porque la verdad importa. Y la verdad es que temieron en lo que podríamos convertirnos. Temieron nuestro caos, nuestro desafío, nuestro fuego, pero la verdad es que nunca quisimos su trono. Hicieron una pausa. Queríamos pertenecer. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces, lentamente, una de las líderes de la asamblea se puso de pie. Había formado parte del consejo durante más de 5 siglos. Temida, respetada, miró a la humana y dijo, ¿y ahora? La humana le devolvió la mirada. Ahora hemos construido nuestro propio asiento. La cámara estalló. Algunos gritaron en protesta. Otros lloraron abiertamente. Pero el mensaje era claro. La humanidad no quería poder. Quería su lugar. Y lo habían tomado, sin violencia, sin conquista, simplemente sobreviviendo, aprendiendo, recordando. Debería haber terminado ahí. Pero no fue así. Cuando el humano se giró para irse, un pequeño dispositivo se activó en su muñeca. Un suave timbre. Ninguna alarma. Bajaron la mirada. Su expresión cambió. Entonces, por primera vez desde que comenzó el silencio, un miedo real cruzó su rostro. ¿Qué es? Preguntó un delegado. El humano dudó. Y entonces dijo algo inesperado. Esa señal que hemos estado rastreando, la que creíamos nuestra. Todos se acercaron. No es humano. Una oleada de confusión se extendió por la sala. ¿Qué quieres decir? Preguntó alguien. El humano levantó la vista lentamente. Es más antiguo, más profundo. Nos ha estado observando. Nos ha estado observando a todos. No solo a la Tierra, no solo a sus mundos. Los mensajes, la tecnología enterrada, incluso los archivos que encontramos. No solo se perdieron, fueron plantados. Silencio. ¿Qué dices? El humano respiró hondo. Pensábamos que se trataba del resurgimiento de la humanidad, de la justicia. Pero alguien más ha estado guiando todo esto, esperando el momento oportuno. Y ahora se detuvieron. Una nueva señal comenzó a transmitirse. No de la Tierra, no de la nave humana, desde mucho más allá de los confines del espacio conocido. Una voz, no humana, de ninguna especie conocida, pronunció una sola palabra. Asterisco comienza. Asterisco. Y así, todos los sistemas del Nexus se apagaron. Las luces parpadearon. Las naves afuera se apagaron. Y en las estrellas, miles de nuevas señales se iluminaron. Máquinas antiguas despertando en perfecta sincronización. La asamblea gritó. El humano no. Simplemente cerraron los ojos. Porque lo que fuera que se avecinaba, nunca formó parte de su plan. Nadie en la cámara se movió. Al principio no. Pero ahora flotaban como hojas en un viento silencioso. El representante humano permaneció inmóvil, con el rostro iluminado por el resplandor moribundo de las luces de emergencia del Nexus. No somos nosotros, repitió, esta vez más alto. No hicimos esto. Pero alguien sabía que llegaríamos tan lejos, que descubriríamos la verdad, que los alcanzaríamos. El presidente de la asamblea se tambaleó hacia adelante, pálido y con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿quién? ¿Quién hizo esto? Y entonces lo vio claro. El mensaje que se había reproducido, una sola palabra, comiencen, no estaba dirigido a la asamblea, ni siquiera a los humanos. Había sido un detonante. Una señal enviada a través de una antigua red de satélites inactivos, estaciones olvidadas y máquinas abandonadas, ocultas en sistemas que se creían muertos hacía tiempo. Todas despertando a la vez. No con gritos de guerra, sino con precisión, con coordinación. La galaxia ya no observaba a los humanos. Algo más antiguo. Los observaba asterisco, todos asterisco. Los humanos no eran la tormenta. Habían sido el asterisco llave asterisco. Y alguien más acababa de girar la cerradura. A través de las estrellas, las naves comenzaron a desvanecerse. No a explotar. No a detonar. Simplemente a desaparecer, como si fueran arrancadas del espacio mismo.
Los planetas se oscurecieron. Las estaciones parpadearon y murieron. Pero nada de eso fue caótico. Estaba estructurado, ordenado, calculado. Fue entonces cuando los humanos empezaron a actuar. No con miedo, sino con concentración. La nave humana sobre el Nexo se encendió de nuevo, sin ninguna entrada de energía externa. Los sistemas se iluminaron con una fría luz azul, no diseñados para la guerra, sino para algo más, algo que nadie había comprendido aún. Una respuesta. El representante levantó un comunicador de muñeca. Activar horizonte directivo. Al principio, no pasó nada. Entonces, cientos de pequeños puntos comenzaron a parpadear alrededor del Nexo, desplegándose como flores. La tecnología humana, pequeñas naves, drones y satélites conectados, se desplegó en perfecta formación. Y entonces se formó un escudo. No alrededor de la Tierra, sino alrededor de todo el Nexo. La asamblea se quedó boquiabierta. ¿Por qué nos protegerían?, gritó un delegado. Dijeron que intentamos eliminarlos. El humano parecía cansado, pero tranquilo. Sí, lo hiciste. Pero esto, lo que sea que venga ahora, no le importa quién traicionó a quién. No le importa la culpa. No le importa la guerra ni la paz. Solo le importa en que nos hemos convertido todos. ¿Y qué es eso?, susurró alguien. La respuesta llegó lentamente. Somos la primera generación de esta galaxia que lo recuerda todo. Los primeros en vernos con claridad. Y eso nos hace peligrosos. Oh, valiosos. Nunca se había tratado de humanos contra la galaxia. Se había tratado de si esta galaxia, rota, dividida, llena de secretos, podía enfrentarse a algo mucho más antiguo que cualquier especie viva. Algo que una vez gobernó y luego desapareció, dejando trampas, sistemas, mecanismos de seguridad. No para mantener a raya a los enemigos, para mantenerlos dormidos. La señal los había despertado. Pero no fueron los humanos quienes la enviaron. Había venido del espacio profundo, más allá de las regiones cartografiadas. Un pulso que solo respondía cuando se había recuperado suficiente conocimiento, cuando suficientes especies habían evolucionado más allá de cierto umbral. La galaxia había desencadenado su propio despertar, y los humanos fueron los primeros en comprenderlo. Por eso habían recopilado conocimiento. Por eso habían construido tan silenciosamente. Por eso habían esperado. No para la guerra, para una advertencia. Y ahora, el verdadero enemigo había llegado. Enormes estructuras comenzaron a moverse en los confines del espacio. Máquinas de tamaño de lunas, cubiertas de un blindaje negro que absorbía todos los escaneos. Se movían lentamente, pero cada pulso que emitían distorsionaba el espacio a su alrededor. Los planetas fluctuaban dentro y fuera de fase. Las líneas de comunicación se distorsionaban. Las antiguas máquinas no venían a negociar. Venían a reiniciarse. Los humanos activaron su último mecanismo de seguridad. No era un arma, una baliza. Lanzada desde la Tierra, pulsó una vez a través del escudo, y luego otra vez, enviando una frecuencia no de comando, sino de unidad. No estaba dirigido a las máquinas. Se envió a todas las especies que observaban. Reprodujo un único mensaje humano. Una voz, no fuerte, no dramática. Solo la voz de una mujer, clara y firme. Si pueden oír esto, no les pedimos que nos sigan. Les pedimos que nos apoye en Esta galaxia nos pertenece a todos ahora. No al pasado, no al miedo. Si vamos a sobrevivir a lo que viene, lo haremos juntos. O no lo haremos. Una a una, las especies de toda la galaxia respondieron. No con palabras, con acciones. Las viejas fronteras se derrumbaron. Las naves pasaron de formaciones defensivas a formaciones protectoras. Los drones compartieron datos. Los sistemas de IA, antes secretos, se conectaron a redes humanas. No era confianza, era necesidad. Pero por primera vez, la galaxia se movió como una sola. Juntas. Y cuando las máquinas alcanzaron la línea exterior, redujeron la velocidad. Escanearon. Se detuvieron. No por las armas que les apuntaban, sino por algo nuevo. Cooperación, unidad, cambio, Justo lo que habían borrado de las galaxias. Enviaron una señal. No en lenguaje, no en amenazas. Un escaneo. Una profunda exploración de la memoria colectiva, el comportamiento, la evolución. Duró solo unos segundos. Y entonces, dejaron de moverse.
Uno de ellos giró y desapareció. Luego otro y otro, hasta que toda la flota se desvaneció en el espacio profundo. Su propósito se cumplió, se reconsideró. La galaxia esperaba otro ataque, pero no llegó, y poco a poco la luz regresó. La energía se estabilizó. Las comunicaciones se reanudaron. La crisis había pasado, no por la guerra, por decisión propia. La asamblea guardó silencio durante días, reconstruyéndose, reorganizándose, luchando contra la vergüenza, el alivio y la confusión. Pero la verdad permaneció. Se necesitó la especie más subestimada de la galaxia para enseñar a todos lo que significaba pertenecer de verdad, no luchando, sino recordando, negándose a convertirse en los monstruos que una vez se burlaron de ellos, y convirtiéndose en algo más. Algo más. La Tierra se convirtió en un lugar no temido, sino visitado, respetado, no porque tuviera las armas más poderosas, sino porque había sobrevivido a las heridas más profundas. Cargaba con la historia más pesada, y aún así eligió tender la mano en lugar de atacar. El representante humano que una vez estuvo solo en el nexo ahora estaba junto a los líderes de todas las especies conocidas, no para guiarlos, sino para caminar con ellos. La última transmisión desde la Tierra fue simple. Se reprodujo una vez, nunca más, y decía, se rieron de nuestro planeta, hasta que nos conocieron, hasta que vieron lo que llevamos. Y ahora caminamos hacia adelante, juntos, no porque olvidemos, sino porque asterisco recordamos asterisco. La galaxia nunca volvió a ser la misma, y quizás ese fue el objetivo desde el principio.